Desde Santiago de Cali, Colombia, transmite ondawao.co, la emisora de la Universidad Autónoma de Occidente. Una voz para todos. Una producción de ondawao.co. Hay personas que viven pero algunos no diferencian que no es lo mismo estar dormido que estar durmiendo. Para ellos la palabra es despabilate. Esto es Despabilate. Bienvenidos. Bienvenidos, queridos despabilados, una vez más acá acompañándolos y informándolos a ustedes. Y hoy vamos a hablar de algo interesante que le compete más que todo a lo cultural, al público cultural. Vamos a hablar sobre el decreto 818, al son que me toque en bailo. Pero bueno, primero, antes de todo, vamos a presentar a la mesa de trabajo. Presentamos a María del Mar Lenis, que hace rato no nos ha acompañado, pero ya la tenemos aquí nuevamente. Hola a todos, ¿cómo están, despabilados? Bueno, como dice Ali, hace rato, y pues lo pueden notar en la voz, todavía me estoy acostumbrando de nuevo, pero sí, estoy feliz de estar aquí, y qué más que con este tema que pues de verdad es muy importante para todos. Sí, señorita. También saludamos aquí a Camila Rentería. Hola María, bienvenida de nuevo. Estamos otra vez con el equipo femenino completo. Eso van los gajes de la virtualidad. Tengo ahí un pequeño retraso con el internet, ya se darán cuenta. Pero venimos hoy recargados con un tema súper interesante, así que vamos a ver si al son que... ¿Quiénes bailan al son que le toca? Le bailamos al son. Bueno, y por último, ya nuestra directora Daniela Monroy. Daniela ya se emocionó. Ay, es que el nombre me emociona. ¿Ustedes bailan al son que le toquen? Yo bailo al son que me toquen, cualquiera. Al que sea. Entonces la de baila, lo sabemos. No, y María del Mar ni se diga. Pero bueno, sí, hola, despabilado. Aquí también saludamos a nuestro máster Gerson Hincapié y le mandamos un saludo a José que no nos acompaña el día de hoy. Pero bueno, entonces ahora sí, empecemos. Estás escuchando Despabilate. Bueno, hoy vamos a hablar sobre el decreto 818, vamos a debatir sobre él, vamos a ver los pros y los contras y vamos más que todo a informarles a ustedes sobre qué trata este decreto y que la gente se entere, porque muchas veces los del sector cultural no se dan cuenta, pero han salido varios decretos favoreciéndolos a ellos durante esta pandemia. Pero primero, antes de poder hablar sobre este decreto, quiero que Daniela nos contextualice un poco de lo que está pasando ahora en el sector cultural y de entretenimiento en Colombia. ¿Qué está pasando ahora, Dani? Bueno, así es, Ali. En el 2018, la economía naranja le aportó al PIB, el Producto Interno Bruto del país, 13.68 millones de pesos, según estadísticas del GANI. Es decir, que es bastante lo que le aporta a la economía y es uno de los sectores que más se mueven. Y pues claro está que por el COVID-19 es uno de el sector del entretenimiento que hace parte, fue uno de los más afectados. ¿Por qué? Pues porque todo el mundo estaba en confinamiento. Entonces ellos empezaron a buscar otras alternativas para sobrevivir, que pasaron a la virtualidad, pero es muy difícil un sector del entretenimiento pasar a una virtualidad. O sea, llegar a la gente de esa forma es demasiado difícil y es uno de los sectores que más aporta al Producto Interno del país. Exactamente, Dani. Y de hecho aquí hay un dato que es la variación de ocupados por sector económico entre febrero y abril. ¿Cómo afectó, digamos, en la rama artística y de entretenimiento del país? Y es que en el 2019 habían 2.107 personas, pues, de trabajo, de empleo, personas ocupadas, y en el 2020 hay 1.660, disminuyó un 447 personas. Entonces es una tasa altísima que más adelante pues vamos a ver esas posibilidades que se le presentan a las personas para que puedan pues sobrellevar este tema de la pandemia. Nosotros tenemos una pregunta aquí, bueno, y muchachos, yo quiero preguntarles también a ustedes, ¿cómo ustedes creen que afectó el COVID
pues aquí Dani nos contextualizó un poco, pero ya digamos de sus experiencias, de las amistades que uno tiene, ¿qué les han dicho cómo los afectó el COVID en este tema del sector cultural? María, que está alzando la manita. Ante todo el respeto. ¿Qué te iba a decir? Mira, yo tengo un conocido, él es comediante, y recuerdo que una vez hablando con él, me decía que era muy duro. Realmente con él hablé, digamos que más o menos en mayo, por ahí, y él decía, en estos momentos no sabemos qué hacer, porque como tú lo planteabas, sí, en algún momento ellos dijeron, bueno, no nos podemos quedar quietos porque pues son personas que viven sí o sí, por lo menos él dice, yo vivo del diario, yo vivo de mis shows, yo vivo de las boletas que vendo, de todos los shows que tengo. Entonces, ellos corrieron, digámoslo así, a reinventarse, a comenzar a hacer shows en vivo y todo esto, pero al fin y al cabo no recuperan, él me decía, no recupero ni el 20% de lo que me gano. Por lo tanto, él dice, sí, claro, y la gente nos está apoyando, pero el gran problema es que el ingreso disminuye, el ingreso disminuye, pero el arriendo cuesta lo mismo, los servicios cuestan lo mismo, la comida cuesta lo mismo. Entonces, él me decía que era muy duro para ellos porque simplemente no tenían bajo qué sustentarse y lastimosamente pues es algo que evidenciamos mucho a nivel cultural. Hay un cierto, no abandono, pero sí un apoyo no tan fuerte como en otros sectores aquí en el país. Sí, de hecho nosotros vemos mucho por las calles cómo nos cantan, cómo hacen los conciertos y pues las personas apoyan desde sus casas porque como decías tú, se están reinventando. De hecho, nosotros le preguntamos a Pedro García, director de Tintindeo, cómo les afectó el COVID-19 y esto fue lo que nos dijo. Bueno, nosotros realmente estamos en un momento crítico, ya era crítico porque ya casi 6 meses de cerrar nuestras puertas, es una situación muy difícil. Durante la temporada realmente las discotecas y las tabernas no se puede hacer ninguna actividad pues lucrativa en el sentido de que la sensación de la rumba es una sensación casi que presencial, ¿cierto? Una sensación de encuentro, de armonía, de sentimiento. Bueno, esto es muy cierto lo que decía Pedro García. Yo tengo una pregunta también, muchachas, y es, ¿quiénes hacen parte de este sector? Cami, ¿quién hace parte de este sector? Dale. Una pregunta interesante porque siempre conocemos, por ejemplo, el tema de los bares, las discotecas, el teatro, la danza, la música, que son los que más se conocen, pero miren que forma también parte del sector de entretenimiento y cultural, los circos, incluso las reservas naturales, las personas que se dedican a la escritura, el sector audiovisual, personas que se dedican a la publicidad. Entonces, realmente el concepto de sector cultural abarca muchísimos campos y por eso también son muchas personas más afectadas de lo que podría pensarse. Cabe aclarar que dentro de estas personas no solamente, digamos, están los bailarines, los de teatro, los del circo, todos los que hacen parte pues, de las artes, sino que también están los de producción audiovisual, también los que hacen las escenografías, todos los que crean, todos los detrás de cámaras. Entonces también cabe aclarar eso. De hecho, el decreto se enfoca mucho en ellos porque son los que más afectados se han visto, pues, porque ¿qué escenografía va a hacer si todo se está haciendo desde la casa? Entonces ellos también han sido muy, muy afectados. Dani, digamos, en este tema, pero, o sea, en este tema, yo te tengo una pregunta y es, ¿qué prima más dentro de todo esto? O sea, ya contextualizándonos en el tema del COVID, ¿qué prima más, si la economía o la vida? Es una pregunta bastante compleja, pero a ver, se supone que ellos eran uno de los de los últimos sectores que se abrían, pues por ese motivo, porque se estaba buscando, digamos, los protocolos de bioseguridad correctos para no atentar contra la vida de los colombianos. Entonces,
por el momento los están cumpliendo. Y si quieren funcionar una discoteca, tiene que cumplir con estos protocolos, es decir, tiene que estar tiene que estar como en una terraza o una parte abierta, las mesas pueden haber poca gente, el distanciamiento, el uso del tapabocas, todos estos protocolos son necesarios porque en sí este sector es muy propenso a eso, es decir, que hay mucha cantidad de gente en él para realizarse y para estar en él. Entonces, digamos, en el caso que decías, Alison, del sector de grabaciones, que es toda la parte audiovisual, se necesita mucha gente para realizar una producción audiovisual. Entonces es un sector que pues se puede manejar en un equilibrio porque también no podemos decir, no, es que no lo abran, porque también ellos se ven muy afectados, como decía María del Mar, ellos comen de eso, viven del día a día y obviamente pues necesitan una ayuda. Entonces, por eso se creó el decreto 818 que más adelante se los vamos a presentar. Entonces, yo siento que es en parte un equilibrio y también que la gente sea consciente de que, o sea, si quieren colaborar, si quiere aportar, deben de cumplir con todos los protocolos, porque los protocolos están. Entonces, acá hay un dato curioso porque, digamos, aquí en Cali, el fin de semana pasado, cerraron una discoteca y 5 locales para adultos aquí en Cali porque no cumplían con los requisitos de bioseguridad. Es decir, no estaban manteniendo, pues no estaban obligando a las personas a utilizar el tapabocas, no estaban tomando la temperatura. Entonces, digamos, el Ministerio de Salud está rigiendo mucho eso porque también prima la vida. Es decir, la economía la podemos abrir, pero primando siempre la vida. Entonces, digamos, ese es uno de los muchos casos que se pueden presentar si no se cumplen con estos protocolos. Efectivamente, Dani, yo creo que deberían, digamos, cumplir con los protocolos. Le están dando la opción ahora en esta pandemia donde estamos, mejor dicho, en unos casos de COVID bastante altos. Entonces les están dando la opción de abrir, pero entonces cumplan con los protocolos de bioseguridad. Es que ahí es donde decimos, bueno, y donde también está la responsabilidad social, porque no es solamente la discoteca, sino porque las personas no se apropian de su auto, o sea, no se cuidan. No se apropian de ellos mismos y dicen, bueno, yo voy a ir a una discoteca, pero yo me voy a cuidar, yo me voy a poner mi tapabocas. O se quiere contagiar él y quiere contagiar a los demás. Entonces también hay mucha incoherencia, digo yo, que hay mucha incoherencia en muchas ocasiones por parte de las personas que asisten a estos lugares, porque creen que ya el hecho de que hay una libertad, se olvidan que hay una situación que de verdad está, o sea, nos tuvo frenados muchísimo tiempo y que ahorita es listo, están haciendo una reapertura, pero es una reapertura con conciencia y yo creo que en ocasiones se está olvidando esa conciencia. Sí, yo también opino lo mismo. Pero bueno, ahora sí hablemos del decreto 818 que tanto estamos postergando y las personas vinieron aquí fue a entender el decreto a lo colombiano. ¿Sí o no? Entonces vamos y hablemos de este decreto a lo colombiano. Bueno. Es hora de presentar la ley. No, qué aburrido. Venga, despabilese. Aquí le hablamos a lo colombiano. Bueno, aquí le vamos a hablar el decreto 818 a lo colombiano, así que muy atentos. Bueno, el decreto 818 precisa de 6 artículos y de 6 artículos bastante importantes que pues vamos a tocar, pero tengamos muy en cuenta cuál es el objetivo de este decreto. De hecho, nos lo va a decir Diana Ledesma, pero antes yo quiero como hacer una apertura diciéndoles que es especialmente fomentar y estimular lo tributario en este sector cultural y de entretenimiento, que es lo que se quiere con este decreto, que yo pienso que es el principal objetivo que tiene. Pero ahora sí, nosotros le preguntamos cuál es el objetivo del decreto 818 a Diana Ledesma, que es la subsecretaria de Artes, Creación y Promoción de Cultura de Cali, y ella nos dijo esto.
El Ministerio de Cultura, pues con la expedición de este decreto 818 del 2020, pues es un decreto que básicamente lo que busca es como alivianar las cargas tributarias del ejercicio cultural. ¿Qué quiere decir eso? Que de alguna manera cuando un artista, un creador o un gestor cultural devenga un ingreso por las acciones que desarrolla, sus cargas tributarias puedan ser bajas de tal manera que el valor que percibe el artista pueda ser mucho mayor de lo que, digamos, en flujo de efectivo le genera. Bueno, ella fue Diana Ledesma y ella precisamente nos decía eso, que son esas cargas tributarias que todo el mundo como que tiene, entonces quieren dar como un alivio y también quieren fomentar pues esa tranquilidad frente a estas cargas tributarias. ¿Ustedes qué opinan? Yo siento que aquí es importante resaltar que son cargas... Uy, Cami. Cami tiene esos problemas. Dale. Dale, Cami, dale. Bueno, iba a destacar precisamente lo mismo, Dani, y es que algunas personas no saben a qué se puede referir el tema de cargas tributarias. Entonces, básicamente, eso se refiere a los impuestos. Y también otro punto que creo que es importante tocar en este momento es que este decreto es de tipo transitorio. Es decir, va hasta junio de 2021 y precisamente se surge por esta contingencia. Entonces, no es algo que vaya a quedar para siempre, sino que se pensó precisamente para ayudar a las personas del sector cultural y de entretenimiento durante este problema, porque probablemente la mayoría de ellos no están percibiendo los ingresos pues, que tenían antes, como ya lo hemos hablado antes. Exactamente. Yo creo que es algo muy importante porque hay un porcentaje demasiado alto en cuanto todo el tema tributario, todo el tema de impuestos, mejor dicho, eso hace de verdad una fuerza muy, muy, muy grande, o le puede llegar a reducir mucho la cantidad de dinero que le puede llegar a ingresar a una persona. Uh-huh. Y además es un tema que siempre está ahí, es decir, si ellos no funcionan y si tampoco están abiertos, es un tema que siempre va a estar ahí y que ellos tienen que cumplir con eso, pagar los impuestos hacia el Estado. Entonces, si yo no tengo ingresos, ¿con qué voy a pagarle un impuesto al Estado? Exactamente. Yo creo que eso fue algo que sufrieron bastante. Efectivamente, de hecho, por eso se crearon estos 6 artículos del decreto 18. El primer artículo, bueno, ya entrando en materia para explicarles un poco a lo colombiano de qué trata este decreto. El artículo, bueno, ¿qué nos ofrece más bien este decreto? El primer artículo se llama Tarifa de retención en la fuente para actividades culturales y creativas. ¿Y qué se quiere con este decreto? Antes, las actividades culturales y creativas tenían un porcentaje del 11% de pagar la tarifa de retención en la fuente. Pero entonces ahora hubo una disminución al 4%, del 11 al 4% de la tarifa de retención en la fuente para este tipo de actividades, que aplica, como decía Cami, entre la fecha del 1 de julio del 2020 hasta el 31 de junio del 2021. Es prácticamente un año. Y a este incentivo se suman 27 actividades de inclusión total de la cuenta satélite de Cultura Economía Naranja del DANE, que la pueden encontrar precisamente en esa página, entre las que se cuenta distribución y exhibición de películas, cinematografías, videos, creación cultural, literatura, música, teatral, actividades de fotografía, biblioteca. ¿Sí ven? O sea, no solamente se dedica como a esas actividades que uno tiene en la mente que es de cultura, sino que también hay muchas más. Aquí un dato curioso, y es que a los extranjeros, antes de eso, ellos tenían que pagar el 8% por participar en estos espectáculos de artes escénicas públicos. Pero pues ahora precisamente con la disminución de la tarifa de retención en la fuente, pues se da como ese alivio. ¿Ustedes qué opinan? ¿Qué piensan? Dani. Bueno, Dani, dale. Bueno, yo algo cortico, y es que sí, vuelvo y reitero lo que había dicho, eso es un alivio muy grande. Imagínense que a uno le quiten el 11% de su salario, eso es demasiado. O sea, es un aporte muy, muy, muy grande. Y como lo decía y lo reiteraba Dani ahorita, el tema es que eso es algo de todo el tiempo, no es que a uno le dejen de cobrar impuestos porque no está trabajando. Entonces, es un alivio bastante importante.
Efectivamente, ahora sí, pues yo también opino lo mismo, que es un alivio bastante importante y que bueno, uno dice, uy, pero no es tanto el porcentaje, pero es que entonces ya pongámoslo en materia de dinero, si es bastante el porcentaje, pues dependiendo de lo que se gana. ¿Qué opina Dani, que hace rato está que se habla? Es que el internet nos está pasando una mala jugada, pero quería comentar de que es un alivio bastante grande y que siento que esto puede fomentar el que se mueva más la economía naranja, pues durante, pues post-COVID, por decirlo así. Es decir, porque se empieza a mover o se empieza, digamos, en la parte cinematográfica a realizar cosas locales y siento que eso es muy importante. Es decir, vamos a ayudar en la parte económica, pero también vamos a incentivar que se siga moviendo. Entonces me parece muy importante y en la parte que tú nos comentaba, Alison, de que los servicios artísticos extranjeros también como que llegaban y tenían que pagar con una retención, pero o sea, aquí siento que le están dando como más prioridad, perdón, más prioridad a eso, a que se mueva la economía naranja local y siento que es muy importante. Post-COVID yo siento que es eso, mover la economía, pero moverla aquí en Colombia, porque la economía no, para nadie es un secreto que la economía pues está un poco baja y no está bien. Entonces ese es el paso a seguir, ayudar en la parte económica, pero también ayudar a promover. La pregunta es si se conoce o este decreto se difundió lo suficiente para que todas esas industrias culturales y artísticas y de entretenimiento tengan el conocimiento y se puedan adaptar a él. ¿Sabes qué es lo que pasa, Dani? Que sacaron tantos decretos en este año y tantos decretos también en apoyo a la cultura y al entretenimiento que esos decretos realmente se pierden. O sea, porque es mucha información para un solo tiempo. Entonces, precisamente nosotras nos encargamos de difundirlos y de informarles a ustedes, pero como les digo, o sea, realmente no solamente está este decreto, sino que hay otros decretos que también repiten la misma información. De hecho, este decreto, lo que yo les comentaba al momento de estar haciendo el guión, lo que pasa con este decreto es que vos te metes a averiguar sobre el decreto y ese decreto te manda otro decreto y ese otro decreto te manda otro decreto. Entonces termina siendo una locura para la persona que quiera acceder a este tipo de ayudas que está brindando el gobierno. Pero bueno, ya aquí pasando al segundo artículo, Cami, quiero que me cuentes un poco de qué trata. Esperemos a que ella tire sus proyectos de Bueno, conexión. este segundo artículo básicamente lo que busca es que los estímulos que reciban por la cultura, precisamente por el Programa Nacional de Estímulos, no estén sujetos a retención en la fuente. Es decir, que cualquier persona que reciba algún estímulo por estar en el sector de entretenimiento o cultural va a recibir el valor neto y no le van a quitar todo este valor tan alto de impuestos. Entonces realmente es una apuesta muy positiva para los empresarios del sector. Pero yo tengo una pregunta, y si me la puede responder Daniela, es ¿qué son los estímulos públicos culturales? Porque una cosa, digamos, son las actividades culturales y artísticas que están sujetas al 4% de la tarifa de retención en la fuente, pero otra cosa son los estímulos públicos culturales. Entonces, Dani, ¿qué son? Bueno, el Ministerio de Cultura, a través del Programa Nacional de Estímulos, tiene como propósito apoyar incentivas presentadas por artistas, creadores, investigadores y gestores culturales colombianos, bien sea de un ámbito nacional o internacional, para que en las más diversas disciplinas reciban a través de, o sea, lo que pretenden es brindarles un apoyo y que ellos puedan acceder a becas, a pasantías, a residencias artísticas, para que puedan desarrollar todas sus actividades artísticas en Colombia. Efectivamente, el programa está dirigido principalmente a las personas que son naturales. Pues sabemos que hay dos partes, las jurídicas y las naturales. Quienes puedan acceder, ellos se inscriben y participan cada año, se abre una convocatoria. Y pues efectivamente son esas personas que tienen esas iniciativas culturales que puedan aportar al desarrollo cultural de Colombia, del país. Pero bueno, aquí tenemos un pregrabado de los que nos gustan a nosotras para ambientar un poco esto.
que nos invita un poco a conocer estos sectores culturales y a conocer, digamos, cómo trabajan ellos. Entonces, para que lo escuchemos y lo disfrutemos. Aquí vamos. Don Luis, ¿cómo está? Qué gusto volver a verlo. Uf, no sabe cuántas ganas tenía de volver a bailar acá. Usted sabe que esta es mi discoteca favorita, ¿no? Yo no lo cambio a ustedes por nadie. Venga, don Luis, pero yo lo veo a usted como triste, como apachurradito. Cuénteme, ¿no le da felicidad poder volver a abrir su negocio? No, mira, pues sí, muy bueno haber abierto otra vez, pero usted no sabe todo lo que yo he perdido. Y pues quién sabe, mijita, quién sabe si esto se sostenga con las cosas como están y cómo van a estar. Uy, don Luis, ¿cómo así? Pero venga, a ver, permítame, yo me meto un poquito. Pues a mí me gustaría decirle, pues yo no sé si usted ve noticias o algo, no sé si se ha dado cuenta, pero yo había escuchado que habían sacado un decreto, el 818, algo así, no me acuerdo bien. Pero yo tengo entendido que hay un programa que va a hablar o hablaron de eso, creo que se llama Despabilate o algo así. Bueno, yo no sé, creo que la rumba ya se me subió a la cabeza, pero creo que sí van a hablar de eso. Si quiere, pues la escuchamos y pues ella nos explican y salimos de dudas, ¿le parece? Pues será escuchar, mijita, porque quién sabe, dígame, ¿quién nos habla de esto? Pues muestra a ver, y yo escucho. Ay, está muy bueno el pregrabado, es que un programita por ahí que se llama Despabilate. No, y muestra algo muy común. Eso fue porque se le subió la rumba a la cabeza, ya dijo. ¿Qué opinas Pero tú, María, sobre el pregrabado? O sea, que yo creo que es algo muy cierto que está pasando ahora. Exacto. Don Luis, pero ¿por qué lo veo tan apachurrado? ¿Por qué? Pues ¿por qué será? Porque llevan mucho tiempo cerrados y como tú le dijiste, Ali, creo que nos han cargado tanto de decreto tal, en todas las emisiones presidenciales, decreto tal, sale tal decreto. Ay, que... Miren, yo hace poco estaba teniendo una conversación con un taxista y el señor me decía, mire, sinceramente, yo escucho decreto y no tengo ni idea, o sea, ya, no, hasta ahí pongo atención. Entonces... Porque los saturan de información. Y en vez de condensar todo en un solo decreto que permita a ellos entender, o sea, uno también tiene que estar presente del contexto colombiano. Pero bueno, pasemos ya al tercer artículo de la ley, que habla sobre que los servicios artísticos están excluidos del IVA, pero depende de los servicios. Pero precisamente yo quiero darles un dato curioso de este artículo, y es que ya hay una ley, la ley 1493 del 2011, que excluye del IVA a los espectáculos públicos de las artes escénicas, así como los servicios artísticos prestados para la realización de los espectáculos públicos de las artes escénicas. Entonces, bueno, ahí ustedes no creen que, digamos, se está repitiendo precisamente este numeral en este artículo. Ocurre mucho en Colombia que somos muy reiterativos. Hay cosas que ya están y vamos a ver que se saca una nueva ley, un nuevo proyecto de ley. Pero venga, es que esto ya existía. Entonces creo que a veces los mismos funcionarios como que desconocen cuál es la normatividad existente en el país y quieren proponer algo que ya está. Eso es un punto muy bueno, Cami, porque es lo que estamos notando aquí, o sea, averiguando en el decreto de qué trataba, estudiándolo para poder traérselos a ustedes, nos mandaron a la ley 1493 del 2011, el mismo decreto lo dice, y ahí uno va y revisa y es lo mismo. Entonces como que bueno, entonces ¿qué está pasando? O sea, si ellos mismos revisan la ley, la ponen en el decreto, porque vuelven y repiten sobre este decreto algo que ya está. Pero bueno, ahondemos un poco sobre este artículo, y es que precisamente se excluye del pago del IVA sobre la venta de los servicios artísticos prestados para la realización de producciones audiovisuales de espacios públicos de las artes escénicas entre la fecha que ya nos había mencionado Camila. Estas solo para las actividades que son de dirección artística de las artes escénicas representativas,
servicios de interpretación, ejecución, composición y realización artística como música, danza, teatro, circo, magia y todas pues, esas prácticas derivadas. La realización de diseños y planos técnicos con los requisitos de iluminación y sonido. Con esto ellos se refieren a la escenografía de espacios públicos, porque pues cabe aclarar ese punto, al igual que el diseño y la creación y construcción de escenarios, tarimas, y el diseño y elaboración de vestuarios. Pero para poder estar exentos del IVA, ellos deben, al momento de vender, deben aclarar dos cosas. Primero, se debe aclarar al momento de facturar que es un servicio excluido, deben poner así en comillas, y se los digo aquí, o sea, yo sé que parece una clase, pero es muy importante que lo sepan al momento de querer aportar con este decreto, y es que deben al momento de facturar aclarar que son un servicio excluido del decreto, pero no del decreto 818, conste, sino del decreto 637 del 2020. Deben aclararlo al momento de facturar. Y se debe rendir un informe de ventas, que eso sí, pues es común. Sí, para Pero llevar pues, como un control. Pero si yo no conozco un decreto, voy a conocer el otro. Entonces, si yo no lo conozco, quedo sin el beneficio de que me quiten el IVA. Exactamente. Mira, yo creo que el tema es precisamente ese, como la falta de pedagogía, porque no se sacan y se sacan decretos, pero no se realizan realmente programas pedagógicos que busquen llegar al sector al que se está dirigiendo y que realmente todas las personas puedan aprovechar los beneficios que esto trae. Exacto, vuelve y juega lo mismo, es un enredo y no es fácil para las personas simplemente llegar a poder, no sé, ayudarse, digamos, a acceder a estas ayudas, lastimosamente. Sí, es verdad, lo que dice Cami es muy importante y es que es falta de pedagogía. Se están ofreciendo algo, bueno, por favor enséñenlo, háganoslo saber y hagan ese tipo de capacitaciones y pedagogías que se necesitan. Bueno, ya está el artículo 4, que son los plazos para la declaración y el pago de la contribución parafiscal de espectáculos públicos de artes escénicas. Estos plazos se van a ampliar para poder realizar este pago y correspondiente a la venta de boletería y entrega de derechos de asistencia que se realice con corte al 31 de diciembre del 2020 y hasta el 30 de marzo del 2021. Nosotros precisamente le preguntamos a Valeria Trujillo, economista, qué implicaciones tenía la ampliación de estos plazos para la declaración y pago de la contribución parafiscal, y esto fue lo que nos dijo. Bueno, la ampliación del pago de la contribución parafiscal no trae consigo un efecto altamente negativo, dado que viene siendo como un alivio financiero en el periodo actual o mes vencido según se realice el pago. El beneficio sería de que la persona o la empresa tiene más plazo para pagar a menos de que no tenga mora, y al final del contrato o del periodo se debe pagar completa su contribución ante estas entidades. Ella fue Valeria Trujillo, economista, quien nos explicaba sobre los plazos parafiscales y qué implicación tenían. ¿Ustedes qué opinan respecto a lo que ella dijo? Al final se tiene que pagar completo. Entonces yo ahí no entiendo si es que se tiene que pagar completo. Es como el crédito que dieron cuando hubo pandemia con los bancos, que digamos se daba ese plazo, pero luego llegaba un tiempo en el que ya tenías que pagar todo. Pues lo que yo entiendo es que frente a esos impuestos tributarios que tienen que pagar, les van a dar como un plazo para hacerlo, para pues reunir el dinero y pues tener la capacidad de hacerlo. Entonces yo siento que ahí consiste en que no les van a cobrar lo que son intereses, de que porque no pagaste, yo no sé qué, y simplemente vas a pagar lo que tenías que pagar, pero un poquito más adelante. Es decir, ¿cuánto es el plazo? No lo definieron, ¿cierto? No, pero pues está entre el tiempo de... Ah, no, ok, aquí dice con corte al 31 de diciembre del 2020 hasta el 30 de marzo del 2021. Entonces ahí está el plazo de los pagos. Son como las fechas, digamos, que tienen ahí de límite. Exactamente, yo creo que al momento de querer adquirir esto se llega a un acuerdo con la persona encargada.
Pero bueno, continuemos con los artículos, ya digamos, ya que llegamos al quinto y al sexto, que son los dos últimos artículos que tiene el decreto. El artículo 5 habla sobre el reembolso o la devolución por venta de boletería y derechos de asistencia a espectáculos públicos de las artes escénicas. Entonces aquí vemos que este artículo cubre otra rama del sector cultural y de entretenimiento. Ya no es solamente escenografía, producción audiovisual, arte, canto, música, bla, 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 sino que también es para las personas que hacen venta de boletería y de derechos de asistencia. Aquí dice que en los casos de los productores de espectáculos públicos de las artes escénicas y los operadores de boletería, en caso de que ellos reciban solicitudes de reembolso o devolución por la venta de boletería y entrega de derecho de asistencia, lo tienen que hacer, pero les dan un plazo. Es decir, todas las actividades que se iban a realizar después del 12 de marzo, que fue cuando empezó la pandemia, ellos pueden hacer la devolución de estos espectáculos cancelados, aplazados o reprogramados durante la vigencia de la emergencia sanitaria. Es decir, ya pasó ya terminamos la emergencia sanitaria, ¿no es así? Sí, pero hay aclara que es hasta un año. Ah, bueno, y un año más, sí, señora. Hasta la emergencia, hasta que se declare durante la vigencia de la emergencia sanitaria y hasta un año más. Yo creo que ese día hasta un año más es el que define, porque si nos ponemos con la emergencia sanitaria, realmente esa parte iba a ser súper ambigua. ¿Por qué? Porque nosotros no sabíamos cuándo iba a terminar, entonces no se sabe, ellos no tenían como ese cronograma y ese orden para poder realizar esos reembolsos y esas devoluciones. Pero eso es algo que los puede afectar bastante, ¿no? Porque tienen que volver un dinero que tenían en cartera, pues obviamente de boletería. Entonces eso los afecta. Sí, claro, los afecta económicamente, pero lastimosamente lo tienen que hacer. Claro. Pero al menos aquí le están dando el alivio de que lo puede hacer en determinado tiempo y no lo tiene que hacer ya. Entonces, claro, digamos no que quedan, eso para ellos. O sea, digamos que no quedan en ceros de inmediato, es algo paulatino, entonces pueden llegar a tener como un tiempo de reacción, por lo menos, que es bueno, y que ahora ellos también se están reinventando con los conciertos virtuales, ahora que ya abrieron para hacer conciertos a través del carro, creo que van los carros como autocines o concierto. Entonces también ahí ya se están reinventando y pues al menos pueden recoger pues ese dinero de la devolución de boletas o hacer algún trato. Bueno, y ya llegamos al artículo 6, que es el final del decreto, que son las pólizas para amparar el pago de la contribución para fiscal cultural. Los productores ocasionales de espectáculos públicos de las artes escénicas no deberá constituir la póliza de que trata el artículo 10 de la ley 1993. Sí, bueno, o sea, es que este decreto nos lleva a ley por ley, y pues esa era la ley que hablábamos anteriormente. Siempre y cuando la venta de boletería y entrega de derechos de asistencia se realice a través de un operador de boletería con autorización vigente otorgada por el Ministerio de Cultura. Esto precisamente es como un complemento del anterior artículo. Dani, pero explícame, yo me enredé, o sea, con tantas leyes. Dani, como tal, es que estos productores de boletería y también los que entregan los derechos de asistencia de las artes escénicas no deberán constituir la póliza. La póliza que ampara el pago de la contribución para fiscal. Pero bueno, yo tengo ya una pregunta, ya pues saliéndonos de tecnicismos y todo. ¿Ustedes creen que los empresarios del sector económico, del sector de entretenimiento, han sentido ese apoyo del gobierno? O sea, ellos nos están generando los decretos, sí, pero ustedes lo han sentido aquí ya hablando como desde la experiencia. Ay, yo no sé, yo siento que precisamente por temas de ser un poco complejo el adquirir este tipo de, o sea, como de llegar a poder encontrarlo, no más con eso, de poder encontrar y saber cómo usar a su favor el decreto. Yo creo que es duro, es complejo y son muy pocas las personas que tal vez pueden llegar pues sí, a este tipo de, digamos, a ese tipo de ayudas, porque hay muchas personas que se dedican a lo cultural y puede que no sean, no sé, lo que hablaba Camila, el tema de la pedagogía.
no todo el mundo sabe, un ejemplo, cómo redactar o cómo llegar a ese decreto o dónde me doy cuenta de ese decreto o cómo hago para llegar a esa ley. Entonces yo creo que vuelvo y reitero esto, y es que siempre digamos que es lo mismo que en varios programas hemos podido rescatar, y es que aquí se saca una ley sobre otra ley con otra ley y encima la ley de la ley. Entonces estamos llenos de leyes, pero la anterior ya no sirve, pero sí sirve a veces, pero a veces, entonces no llega a todo el mundo, lastimosamente. Exactamente, de hecho en el programa anterior, como le decías, pudimos, bueno, no, en el programa antepasado, pudimos verlos con la ley de emprendimiento. También vimos que a pesar de que sacaron la ley, no había un apoyo que uno diga, los colombianos sabemos sobre ese apoyo del gobierno. Pero bueno, precisamente esta pregunta que les acabé de hacer se la hicimos a Pedro García, director de Tintindeo, y él nos dio su opinión al respecto. Bueno, realmente nosotros creo que los apoyos que hemos recibido son tibios de parte de la municipalidad, porque han sido solamente 2 mercados para los trabajadores, ¿cierto? A nivel nacional, realmente ningún decreto nos cobijó y nos ayudaron tampoco con un crédito bancario que tanto que hablaron de Bancoldes. Fue una condición muy diferente porque le dieron la autonomía a los bancos y los bancos realmente viendo un local cerrado, y además que a nivel presidencial decían que las discotecas y los bares eran los últimos en abrir y que se demoraban un año, el banco sencillamente nos decían: ustedes son un negocio quebrado y cerrado, no tienen ningún acceso a ninguna ayuda, a ningún crédito y a ninguna posibilidad financiera para poder mantenerse. Entonces realmente de parte del Estado no ha habido ninguna ayuda. Bueno, esto fue una opinión donde él dice que no ha habido ninguna ayuda de parte del gobierno colombiano. Pero entonces también tenemos la opinión de Pilar Rojas, directora de Expresión La Mujer de la Academia de Danza Oriental, y ella nos dijo esto. En mayo tuve que entregar el inmueble, los espejos, todo lo que recién había invertido, archivarlos en distintos lugares, y solo hasta prácticamente este mes pude volver a abrir espacio y para poder atender grupos de 3 a 5 personas. Para mí fue reinventarme completamente de manera online. Las ayudas, mira, yo te digo sinceramente, llené los miles de formularios que me dijeron que llenara y realmente solo me llegó una única ayuda, pero ya te estoy hablando del mes pasado. Pero en el momento pico del auge, cuando cerré, cuando quedé con las manos cruzadas, cuando no sabía qué hacer, no, nada. Bueno, estas fueron 2 opiniones que podemos ver, que podemos escuchar. Entonces, Cami, cuéntanos un poco, ya teniendo en cuenta esas opiniones, ¿qué concluyes de ello? Bueno, pues en un primer momento, la primera persona, Pedro García, nos decía que únicamente se habían recibido como mercados para algunos de los empleados, y Pilar ya comentaba que sí recibió una ayuda. De todas formas, es importante destacar que solo fue un bono. Ahí en la entrevista no lo decía en el pool, pero fue 1.500, que igual es un bono bastante generoso. Sin embargo, si nos ponemos a pensar en todo el tiempo que ha pasado la pandemia, obviamente no es suficiente, y creo que ambos llegan al mismo punto, y es a que el gobierno no actuó en el momento en el que debía ser. Como ella misma lo decía, cuando más lo necesitaba, cuando estaba con los brazos cruzados, no recibió nada. Y creo que la mayoría de personas que están dedicadas al sector cultural y entretenimiento coinciden en esto, en que no recibieron un apoyo en el momento en el que realmente lo requerían. Bueno, eso es muy cierto. De hecho, esa es una conclusión bastante acertada. Y yo creo que aquí es donde nosotros nos preguntamos de qué sirve un decreto tardío. El decreto salió como a mediados de julio y ya llevamos bastante tiempo donde el sector cultural y de entretenimiento se había visto afectado. ¿Ustedes qué conclusión tienen de este programa? María, Dani, ¿qué conclusión tienen? Bueno, mi conclusión es: estamos
tratando de, o sea, digamos que aquí se repite la historia de muchos programas, insisto. Son leyes tras leyes, decretos tras decretos, que realmente a la final no es mucho lo que se hace. Y realmente el programa nosotros lo hacemos para precisamente el colombiano de a pie, la persona que tenemos al lado y todo esto. Entonces, cuando le vamos y le preguntamos y les hacemos estas preguntas a esas personas y nos dicen, no, mira, es que no he recibido nada, entonces, ¿realmente qué pasa? O sea, ¿funciona? Para mí no funciona. Bueno, aquí tenemos dos factores, ¿no? Bueno, bastantes factores, pero dos principales que hemos tocado a lo largo de este programa, y es precisamente la cantidad de información que suministran, la cantidad de decretos que salen, y también, bueno, la pedagogía al momento de sacar un decreto, y también el tema que estábamos hablando anteriormente, de qué servía un decreto tardío. Dani, ¿qué opinas tú? Ay, yo creo que aquí es muy importante resaltar lo que es la pedagogía, es decir, lo que decía Camila. Pueden existir muchos decretos porque el decreto está ahí en sí tiene una buena intención que es ayudar a todo este sector cultural y entretenimiento, pero hacerlo, pero también comunicárselo a la gente y comunicárselo de una forma sencilla que lo entienda y pueda acceder a este. Es decir, si yo no lo conozco, yo no puedo acceder a muchos de los beneficios que me brinda el decreto. Entonces, pues es muy difícil esa parte. Entonces siento que el gobierno también debería fomentar eso. O sea, yo hago un decreto, pero se lo explico a la gente de una forma sencilla. Y otro aspecto que me parece importante es en la parte legal, es decir, el decreto existe, pero la gente lo acepta, la gente lo conoce, la gente cree en él, la gente cree en esa ayuda. Entonces siento que todo eso va a lo mismo, va a la pedagogía. Si yo no genero una pedagogía y yo no genero un acercamiento con este sector y decirles, bueno, te queremos ayudar y te queremos ayudar de cierta manera, conoce esta ley, conoce este decreto y este decreto lo vamos a cumplir, pues realmente no estoy haciendo nada si simplemente hago leyes y ya, y decretos. Entonces yo siento que va mucho en eso, en explicarle a la gente de una manera sencilla que pueden acceder, porque como vimos en las entrevistas, ellos no conocían esas ayudas a nivel de gobierno. Entonces también siento que es muy importante eso, o sea, para mí radica siempre en la pedagogía. El decreto tiene una buena intención, lo que yo les decía, que aliviar en la parte económica, pues sí se cumple claramente, y sobre todo fomentar la economía naranja en el país. La economía naranja mueve el país, el Producto Interno Bruto, y es algo muy importante que a veces no se le da digamos, la relevancia que debería de tener. Bueno, estas fueron pues nuestras conclusiones, y de hecho yo creo que también la pedagogía se debe dar de parte de las alcaldías de los diferentes lugares, de los diferentes municipios, porque nosotros, o sea, no podemos echarle completamente la culpa al gobierno, sino también a nuestras alcaldías. O sea, pues al gobierno, pues saben a lo que me refiero con el gobierno, sino también a nuestras alcaldías, y es que ellas también deberían ponerse en la tarea de generar esa pedagogía a través de sus secretarías de cultura. De hecho, nosotros le preguntamos a Diana Ledesma, desde la Secretaría Diana Ledesma, cómo han apoyado al sector cultural y de entretenimiento. Y ella nos precisó eso. En términos de pandemia, lo que ha hecho la Secretaría es movilizar la circulación, transitando de la presencialidad a la virtualidad. 2, la formación, generando estrategias de creación de públicos creativos. Y 3, de estimular el desarrollo del sector a través de convocatorias como la convocatoria Unidos por la Vida. De igual manera, estas 3, digamos, líneas de trabajo pues han permitido impactar la música, la danza, el circo, el teatro, la gran, digamos, amalgama y diversidad de expresiones artísticas y culturales que tenemos en la ciudad. Bueno, ella fue la subsecretaria de Artes, Creación y Promoción, Diana Ledesma, quien nos explicaba un poco cómo había sido el apoyo desde el sector cultural, desde la Secretaría de Cultura de Cali al sector cultural y de entretenimiento. ¿Ustedes qué opinan respecto a lo que ella acabó de mencionar, Camila? Mire que, por ejemplo, este último programa que ella mencionaba entregó 3.500 millones de pesos en estímulos a las personas que presentaban sus proyectos. Pero creo que volvemos en parte al mismo punto. Muchas veces las personas ni siquiera conocen que estas convocatorias de estímulos están abiertas. Entonces creo que muchas veces es importante reconocer que sí se generan estos espacios por parte de los gobiernos locales, que está el decreto por parte del gobierno nacional,
pero es importante tener en cuenta qué canales de comunicación se están utilizando para llegar a la ciudadanía y a partir de eso pues poder generar una relación más directa con ellos y que realmente las personas puedan aprovechar este tipo de alivios y de apoyos que se están ofreciendo. Efectivamente. Y bueno, mis queridos despabilados, esto fue todo por el programa. No sé si escucharon mucha bulla atrás, lo siento, pasé en bus, pero esto fue todo, es que tenía que dar la cerrada magistral. Esto fue todo por el programa de hoy. De verdad, muchísimas gracias por escucharnos. Antes de cerrar, aquí quiero recordarles las redes. Quiero que María nos las recuerde. Las redes donde nos pueden encontrar. Así es, Alice. Bueno, nos pueden encontrar como @emisora Onda UAO en Instagram. También nos pueden encontrar como @Onda UAO en Facebook y Twitter. A su vez nos pueden encontrar en nuestro canal de YouTube como Onda UAO, donde van a poder escuchar la repetición de este y otros programas que tenemos, o de manera tradicional en ondawao.co. También nos pueden escuchar por nuestra app que es UAO Play, donde pues lo pueden escuchar de manera un poco más sencilla a través del celular. Bueno, muchas gracias. Por ahí nos pueden escuchar y pueden escuchar los anteriores programas que hemos hecho. Entonces, para que vayan y nos escuchen. Y bueno, muchas gracias en serio, despabilados, por habernos encontrado en este programa Decreto 818, al son que me toquen me bailo. ¿Ustedes se bailan o no se bailan? Yo me bailo si me lo hacen conocer, ¿sí no? No es cierto. Igualmente aquí eso le hicimos conocer, entonces despabilados tienen que bailarlo. Bueno, y esto fue todo. Muchas gracias. Chao, chao. Chao, chao. Chao. Una producción de ondawao.co. Desde Santiago de Cali, Colombia, transmite ondawao.co, la emisora de la Universidad Autónoma de Occidente. Una voz para todos.